hacer cargo del mate. Y Sí. no lo va a dejar pagando Marco, porque Marco por ahí le da un mate y después se cuelga charlando y Claro. no se va más mate. Necesito garantías de Bien. mateína. Entonces te haces cargo vos, claro. Es así. Estamos con Rocío Liebaná, integrante de la comisión organizadora de lo que será el 8º Encuentro Regional Plurinacional de Mujeres y Disidencias del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Rola, gracias por venir. No, gracias por Buenos la invitación. Nunca puedo, casi siempre me convocan Claro. y son pocas las mañanas que tengo libres, así Sí. que ayer dije, tengo que decir sí o sí que sí. Bueno, Ok. entonces te vamos a aprovechar, ya que es Muy una de bien. las pocas veces que... Che, un evento tremendo ¿no? Sí. La verdad que estamos muy contentas de que vuelva a la ciudad porque fuimos las originarias de estos encuentros, así que voy a aprovechar de hacer un poquito de historia. Obvio. Dale. En el 2016, soy muy atemporal, pero hemos tratado de hacer ejercicio. En 2016 hicimos un primer encuentro en una plaza, en la Plaza de los Troncos, porque se venía el encuentro en ese momento, el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, y queríamos como tener cierto preencuentro y también generar una cierta instancia para quienes no podían llegar a ir por cuestiones económicas. Era un año muy complejo. Así todo, igual un grupo importante se fue para Rosario. Para quienes no saben, hace ya más de 36 años, desde 1986, que se hace el Encuentro Nacional de Mujeres. Y va creciendo año tras año con su concurrencia, digamos, con la cantidad de personas que convoca. Hoy son alrededor de 70.000, 80.000 mujeres y disidencias que se suman a ese encuentro y que va girando alrededor del país. Bueno, a veces nos queda más cerca, a veces nos queda más lejos. Sí. En 2015 nos quedó muy cerca porque fue en Mar del Plata. Ahí fue un gran crecimiento de ese encuentro, pasó a ser a convocar a 50.000 mujeres y disidencias. Y en ese salto cuantitativo, bueno, nos envalentonamos en también hacer encuentros más chicos acá en la región. Así que, bueno, algo que arrancó en una plaza, después al año siguiente se mudó a la Escuela 1, tomó más forma de encuentro que se suelen hacer en las escuelas públicas. Durante 2 días estuvimos ahí debatiendo, ya vino gente de otras ciudades y así al año siguiente en la Escuela Comercio, después fue a Azul, a Olavarría, a Tapalqué, después a Bolívar y ahora vuelve a Tandil. Así que toda una expectativa ahí en qué es lo que va a pasar. ¿Cuándo se va a estar llevando a cabo? 11 y 12 de octubre. Bien. Una semana largo, Sí. así que da la posibilidad de que la gente se venga, que tenga tiempo para volver, acomodarse. Y bueno, y apuntamos a reencontrarnos también, ¿no? Después de años de cierta dispersión también, bueno, volver a activar eso. Ajá. ¿Y por dónde pasa hoy la cosa? Porque digo, a lo largo de una década, podemos hablar de, 10 años, Sí. casi 10 años, supongo que debe Fluctuar. Debe Sí. fluctuar las Sí. problemáticas. Yo creo que cuando arrancamos estos encuentros estábamos empezando recién a hacer un ejercicio como más a nivel territorial acá, Sí. de lo que siempre dice el feminismo, que es como politizar la vivencia personal, ¿no? Como poder reflexionar en base a distintos ejes, que es lo que nos convoca casi siempre los talleres, que podemos trabajar sobre educación, salud, trabajo, diferentes aristas, ¿no? Educación sexual integral. Bueno, cómo eso que transitamos y esas dificultades, obstáculos o lo que podamos observar en términos personales, lo podamos politizar y decir esto es parte de un sistema patriarcal que nos condiciona, ¿no? Sí. Entonces le pasa a ella, me pasa a mí, no es un problema individual. Ese ejercicio de politizar lo personal es lo que siempre siguen invitando a los encuentros, que no apuntan a saldar debates, pero sí, primero a darnos los debates más cara a cara, que eso es para mí una virtud que ha tenido el feminismo, reconocernos en las diferencias, saber que hay cosas que no vamos a saldar, pero que las seguimos discutiendo. Entonces son debates siempre abiertos y siempre horizontales, pero también en eso seguir invitando a gente a sumarse a esos debates. Así que bueno, y en ese recorrido hemos discutido claramente, hemos tenido momentos en donde eso afianzó, por ejemplo, la campaña por el derecho al aborto nació en los encuentros nacionales. Claro. Y a nivel territorial se iba permeando también de esa forma. Claro. Vos ibas a un encuentro y de repente todas tenían pañuelo verde y decís, ay, bueno, ¿por qué todas las personas con las que coincido tienen pañuelo verde? Me meto un poco en el debate y bueno, y ahí vamos también logrando en ese momento dar esa discusión. Se pasaron 3 pueblos.
Es una Sí. de las frases más comunes. Y llegamos como hasta Bolívar y ahora volvemos. Claro. Y ahora volvemos para acá. Claro, cuando la barría, Claro, sube y- claro, sí. Pero es uno de las frases que más se escucha, ¿no? Desde que asumió Sí. este gobierno. El Sí. feminismo se pasó 3 pueblos. Sí, lo venimos discutiendo del día 1, creo, Sí. por lo menos nosotras como espacio feminista, Sí. desde la colectiva Malajunta, de la cual soy parte, y de Patria y Futuro también. Pero ahora la verdad es que tenemos la oportunidad de volver a juntarnos y a dar una respuesta colectiva. La consigna de este encuentro es la salida colectiva. Nos parece que en este contexto donde ha calado tan hondo el individualismo, volver a reafirmar eso para un movimiento que sabe la potencia que tiene esa salida colectiva, nos parece clave. Y la verdad que este encuentro en particular nos encuentra en esto que decías vos de, bueno, historizarnos en qué contexto estamos. Y bueno, hay un debate muy fuerte que venimos a dar, que no tiene que ver solamente con la acusación de si nos pasamos 3 pueblos o no, sino que tiene que ver con la persecución concreta Sí. y la demonización de nuestro movimiento. Entonces, el día sábado en particular, más allá del panel de inauguración, que también va a estar bueno, vamos a tener un panel central donde convocamos a personas que han sido víctimas de la persecución política, con un panel que se va a llamar El avance de las derechas y la persecución política. Va a venir Pierina Nochetti, que si no la conocen es una activista de Necochea que ha sido perseguida por supuestamente pintar un mural que no pintó, que por suerte, gracias a la lucha, la han absuelto, pero que hemos acompañado muchísimo su lucha. Y también va a venir Eva Mieri, por ejemplo, que capaz que sí es un nombre más resonante, que es la concejal de Quilmes, que también ha sido este año detenida, perseguida, detenida en Ezeiza. Sí, Ya por lo saben. de De Esper, Ezeiza, sí, sí. claro, por lo de Esper. Sí, le Claro, dejaron sí. caca en la puerta y Sí. Sí, Se puso como loco. y sí, salió bastante caro porque la persecución política fue muy clara Sí. hacia ella y otras compañeras. Sí. Entonces, bueno, nos parece importante traer esos relatos porque también nos dan cuenta digamos, abrazamos un poco la respuesta por parte del movimiento a esas acciones, pero también tomamos un poco más de noción de dónde estamos como movimiento y qué estrategias y cómo nos tenemos que parar. Claro, porque como bien decís vos, hay que analizarlo políticamente, no son hechos aislados. No, son para nada, nada, para nada. Hay No, hay toda un- una política. hay un detrás plan. de esto. Sí, Hay un plan. hay un plan y me parece que es importante de estos lados de esta vereda poder pensar también cómo estamos mirando eso. Yo no sé si son esos hechos, tienen la misma reacción por parte de la totalidad de nuestra vereda, de la vida, entonces queremos también un poco darnos ese lugar a acompañar a las compañeras y saber que nos podría pasar a cualquiera de nosotras que estamos activando y responder de forma colectiva. Eso entre muchos otros debates que nos vamos a dar en rondas que se generan ese mismo sábado, como les decía, que ya si siguen nuestras redes las vamos a estar enunciando prontamente, pero que nos interesa justamente problematizar el mundo del trabajo actualmente, la precariedad en el mundo del trabajo. Entonces las compañías sindicales de la economía popular están armando también ahí una propuesta. Bueno, también vamos a discutir sobre salud mental, crianzas, proyección de futuro, todo lo que nos atraviesa. Sí. Básicamente dijimos, che, bueno, ¿cuáles son los temas que queremos discutir ahora? Y que no sé cómo criar a mi pibe cuando siento que viene el apocalipsis. Claro, sí. O sea, cuando Claro. sé que nos están persiguiendo. Bueno, como un poco algunos ejes que nos atraviesan concretamente y que los armamos en función de nuestros intereses. Claro. básicamente. Sí. Bueno, pero está bueno, digo, uno que yo que lo miro desde afuera, porque marca una manera, un método de pararse frente a las políticas, en este caso que son oficiales. Bueno, es la movilización, es el encuentro, es no perder, no asumir como culpa, porque cuando se perdió, cuando llegó Milei al gobierno, hubo mucha autocrítica, demasiada autocrítica, hubo Sí. una demonización de todo lo que sonara a progre o a woke. Woke. Sí, sí, es verdad. Y no perdieron el rumbo ustedes. No, para nada, pero porque además, imagínate que esta metodología se viene utilizando ya hace más de 3 décadas, pero el movimiento feminista es muy largo y ya sabe perfectamente de estas abatidas y me parece que en eso una se afianza a la tierra, digamos, como al movimiento y medio que sabemos que hay que bancar la parada. Lo que me parece importante contar a la audiencia, porque no tienen por qué saber, es
también, y son las primeras reacciones, me parece, que cuando hablamos de este encuentro, en donde solamente se convoca a mujeres y disidencias, y cuando digo disidencias me refiero a lesbianas, gays, travestis, trans, no binarias, es que siempre necesitamos ese espacio propio de 2 días en estos 365 días para convocarnos de forma segura, digamos, dándonos ese espacio a habitar el mundo en ese encuadre y pensar qué nos pasa cuando habitamos el mundo en ese encuadre, que es una experiencia en sí misma. Perfecto. Para cualquier persona que ha ido a los encuentros históricamente nacionales y ahora plurinacionales, sabemos que te das cuenta, de repente empezás a tener un registro distinto hasta del cuerpo, de cómo habitas el espacio público. Es un viaje de ida porque es un experimento social, en un punto hacer un recorte y decir, bueno, ¿qué pasa cuando solamente nos encontramos entre nosotras y nosotres? Me parece que la idea de replicar un poco ese ejercicio es poder habilitar ese ejercicio social. Entonces, también está bueno explicarlo, porque me acuerdo que yo, antes de ser feminista, era ya militante universitaria, y cuando me convidaron por primera vez al encuentro, yo decía, ¿pero por qué no invitan a los compañeros? ¿Por qué tan sectario? ¿Por qué tan sectario? Y hasta que lo transité, lo viví, dije, claro, esto es necesario. Y sigue siendo necesario. Claro. Y sigue siendo necesario, pero me parece que está bueno poder explicarse a la audiencia que no es por sectarismo, que no es una metodología muy rara, sino que tiene que ver con nuestra historia y con poder seguir utilizando. Es un momento, es un aquí y ahora, momento. nos pasa esto, o hacemos esto, Sí. estamos nosotros. Y después formás parte, obviamente, de un movimiento más grande, de una ola o de lo que como Claro, quieras y llamarlo. no es en detrimento de nadie, del No. varón, digamos, No, para nada. Y sí, me parece que estamos en un contexto, incluso a nivel local, donde se están debatiendo varias cosas. Hay uno de los talleres y rondas que estamos proponiendo que todavía no tiene un nombre, pero oscilamos entre ponerle gestión de conflictos, cómo pensamos la violencia de género en particular. Justo esta semana se reactivó bastante el debate en torno a la cultura de violación. No hay un taller propio de cultura de violación por ahora, pero sí que seguimos discutiendo en esto de que venimos discutiendo estos años, desde la política del escrache hasta actualmente cómo pensamos políticas reparatorias, qué implica pensar esas políticas reparatorias. Hay ciertos sectores que estamos proponiendo que también haya debates en torno a las miradas más punitivistas, las miradas más anticarcelarias, que no implican la responsabilización de quienes llevaron a cabo actos, sino todo lo contrario, que podamos pensar procesos en los que pensemos reparaciones y responsabilizaciones personales y más colectivas como sociedad. ¿Qué nos pasa con eso que pasó? Creo que a nivel local es más que necesario. Sí. Así que para esos debates traemos a veces personas que son más formadas, pero no desde la academia solamente, también de los activismos. Pero también habilitamos que todos podamos ser parte de ese debate. La idea es que la ciudad no quede exactamente igual antes que el encuentro, que podamos transformar mínimamente algunas miradas, que nos podamos habilitar eso. Así que, bueno, va a haber jornadas de debate, también va a haber festival, va a haber marcha, al día siguiente va a haber más talleres y debates, 2 días para hacer todas esas cosillas. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es? En la escuela número 1. En la 1. Bien. Volvemos a la 1. Volvemos a la 1, sí. Sí, la verdad que es una alegría. Más que uno ve las fotos, las historias y volver al mismo lugar está bueno. ¿Ves un avance de ese sector reaccionario de la sociedad o ves como que ahora pueden salir a decirlo a cielo abierto o las dos cosas? No sé, la verdad que una vez vive en una burbuja y se encuentra con... Yo creo que siempre generamos debates en contextos en tierras muy contradictorias, ¿no? Como, no, esto de, ahora está la discusión de tenemos que volver a dar todos los debates, como era obvio que teníamos que darlos todos de vuelta. Yo creo que nunca estuvieron del todo saldados, pero sí confío fielmente en cosas que sí se generaron pisos de acuerdo. En torno a la cultura de violación, vos podés estar de acuerdo más o menos con si la entrevista sí, si la entrevista no, a quienes, digamos, en relación al conflicto de Cordera, que no me metí de lleno porque no me parecía que era un contexto donde pueda dedicarle mucho tiempo a eso, pero sí me parece observar desde lejos como cierta reacción a, bueno, no está en discusión la cultura de la violación, no está en discusión lo que nos pasa a nosotras con eso, y ahí sí hay como una reacción más orgánica, por lo menos por parte de las mujeres y las disidencias,
Y ahí me parece que sí es necesario que haya otros ejercicios sociales. Esto que hacemos nosotras, me parece que lo tienen que hacer, lo deberían hacer también los varones, supongo. Sí. ¿No? Digo, pero hay una parte del ejercicio social que siempre nos va a quedar imposible porque nos excede. Claro. Digamos, y eso que somos un movimiento que creo que se ha dado muchísimos debates y ha sido lo más pedagógico posible. Y a veces no, y a veces ha necesitado una radicalidad que es parte de la pedagogía feminista. Sí. Digamos, a veces ha necesitado que salgamos en tetas a decir, che, Sí. queremos estar en tetas y que no nos violen, pero como forma disruptiva de decir, Sí. necesitamos decir qué es lo que nos pasó, qué es lo que pasó con nuestros cuerpos también en el espacio público, que es distinto a lo que les ha pasado a ustedes. Es un movimiento que ha dado estrategias muy distintas, pero siempre en un mismo sentido. Y bueno, y el resto de la sociedad a veces ha tenido resistencias. Sí, pero como decís vos, viene sedimentando, ¿no? Viene sedimentando, eso sería así. Sí, yo Digo, con una pelotudez como esta que lo vi este fin de semana, no sé si... La publicidad. La publicidad Ah, de una sí. estación de servicio. Tiene una Shell y una YPF. Sí. Sí. En otro momento hubiera pasado como Sí. piña. Incluso hubiera sido hasta gracioso. Sí. Nos bueno, hemos reído el, de esas el cosas. el ¿no? cambio de humor, el cambio de humor es un gran termómetro. Y ahora pim, 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 apareció Sí. en los medios. Digo, Sí. eso es porque ha sedimentado. Sí. Pero Claramente. se sigue haciendo Pero se sigue haciendo. Sí. este tipo de Pero tiene que salir a pedir publicidades. disculpas. Tiene que salir a después, pedir disculpas, sí. Y bueno, pero volvemos sobre lo mismo, digamos. Creo que la última vez que estuve acá también hablábamos sobre la reacción del 1 de febrero a los Sí. dichos de Milei. Me parece Sí. que ahí hay como eso, hay un resorte, hay una base, hay un sedimento. Sí. Los pisos no son los mismos. Claro. Y me parece que la idea del encuentro es volver a convocar a todas esas personas que en algún momento se sintieron convocadas por el movimiento a volver a pensarse en este contexto, que es un contexto mucho más complejo. Digo, no por nada vamos a estar discutiendo el pluriempleo, Claro. vamos a estar discutiendo la crisis, vamos a estar discutiendo cómo pesan las deudas sobre nosotras, sobre el pueblo en general, pero digo, la realidad es que la conjunción de las deudas, la vida doméstica, el pluriempleo y demás, bueno, afecta de forma desigual. Creo que recién lo hablaba el compañero que estaba antes que nosotros, digo, Sí. las de compañeras. las chicas que a Sí. las 5 de la mañana tienen que salir en bici Sí. A ahí laburar en una Mucama, cabaña. En Sí. Don Bosco. Claro. Sí, lo vemos cotidianamente, personas que deberían estar jubiladas yendo a cuidar a otras personas adultas mayores en condiciones de salud, digamos, Sí. sumamente forzados los trabajos y nos está costando más a nosotros como movimiento organizarnos. O sea, ya cuesta organizar una reunión porque todas estamos con pluriempleo. Claro. Claro. Entonces, aún así, nos hemos esforzado en generar este encuentro. Ya hace más de un mes, 2 meses que estamos trabajando en esto. Así que queremos que todo el mundo se entere que el 11 y 12 de octubre, en la escuela número 1, en el horario que pueda asistir, va a haber cosas para hacer. Vamos a estar trabajando también sobre Palestina, vamos a estar trabajando sobre el juicio de la huerta, vamos a estar como un poco retomando las situaciones locales y las situaciones regionales y las situaciones internacionales sobre las cuales nos parece como movimiento que es necesario pronunciarse Sí, también. claro que sí. No quiero dejar de mencionar Casa Violeta y que están buscando un espacio. Ay, y sí, aprovechar muy que importante. a lo mejor hay alguien que está Sí. viendo que tiene una casa, que no Sí, estamos la tiene apelando a desocupada, eso. la buena voluntad de alguien. No, ¿sí? también estamos apelando a eso, a si alguien tiene una casa que está deshabitada, que tenemos buen currículum en eso de hacer magia y hacer de una casa deshabitada una casa en condiciones. Sí. En eso somos medio hormiguitas, así que si alguien tiene una casa a disposición, claramente las condiciones del mercado inmobiliario no nos quedan al alcance, por más que hay una comunidad de asociados y asociadas que nos bancan como asociación civil, claramente Sí, no. es prohibitivo. No. Es imposible. Sí. Salimos a buscar cosas y dijimos, esto es imposible sostener y necesitamos que esos proyectos sigan andando, porque es parte de lo que vemos que se desarma cotidianamente. Claro. Los espacios comunitarios. Así que gracias por el recordatorio. Cualquier cosa se contacta a nuestra red de Casa Violeta Sí, y ahí ahí está. Está garantizado el cuidado y la todo. mejora del lugar. Sí. El actual dueño que nos alquila, que lo tiene que entregar la casa, nos hace una carta de recomendación y todo porque nos llevamos muy bien. Claro. No, la que está divina Casa Violeta. Genial. Ujú.
Y es una casa antigua que Sí. requiere mantenimiento muchísimo y está en perfectas condiciones, así que ahí tienen el ejemplo. Si alguien tiene una Pero bueno, también propiedad y le quiere dar una mano. Pueden seguir nuestras redes y apoyarnos en todo lo que Sí. vamos a hacer de acá a fin de año, que queremos aprovechar bastante el patio, así que también Bien. está bueno que sigan Casa Violeta-Tandil. Perfecto, Perfecto. ahí está entonces. Y anunciado, ¿dónde se va a hacer el Congreso Nacional? El encuentro nacional se hace en Corrientes. En Corrientes. Muy bien, ahí está. ¿Qué fecha? El 20, soy malísima fecha, 25, Noviembre. 26 de noviembre. creo que es. Noviembre. No sí. voy, Que no sé hace si no 2 es fin- años que no voy que no sé al si no es fin de encuentro. semana largo ese. Sí, hace 2 años que no Nuevo. puedo por cuestiones económicas ir al Sí. encuentro y medio como que lo saco del calendario Claro, para que no me duela. claro, Porque para que durante no- muchos años fue una asistencia Sí, perfecta. perfecta. Pero bueno, todas las personas que puedan ir, obviamente es otra dimensión. Sí. Es un hecho político impresionante. Sí. Muy bien, bueno, ahí está la invitación hecha. Gracias, Rola. Gracias a ustedes. Gracias. Rol Liébana anunciando el Encuentro Regional Plurinacional de Mujeres y Disidencias, provincia de Buenos Aires. Nunca me acuerdo la...